Bueno, preocupa lógicamente la variante Omicron. En Córdoba hay más de 450 contagiados, una situación muy tensa. La Secretaría de Promoción y Prevención de la Salud, Gabriela Barbás, calificó como altamente preocupante la velocidad de contagio de la variante e instó a completar los esquemas de vacunación, el uso del barbijo y testearse antes y después de las fiestas. Vamos a hablar con el presidente del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, el doctor Andrés de León. Doctor, un gusto, un placer saludarlo. Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo le va a usted? ¿Cómo andan? Muy bien, doctor, gracias por el tiempo y por la comunicación. ¿Cuánto preocupa a la Argentina y a Córdoba específicamente el avance de esta nueva variante? Bueno, creo que estamos todos muy atentos y muy preocupados, ¿no? Hemos vivido situaciones en el 2020 y a mediados del 2021 que fueron realmente muy estresantes para el conjunto de la sociedad, en especial para todo el equipo de salud, el equipo médico, con camas, digamos, ocupadas en un muy alto número y con, monopolio de ocupación de camas por una sola patología, que en este caso es el COVID-19. Bueno, queremos que esto no se repita. Ahora tenemos otras posibilidades, otras armas, y utilizándolas bien y con un poco de sentido común y participación de todos, quizás podamos evitar nuevamente el confinamiento, el encierro y todas esas medidas odiosas que tuvimos que acatar para ayudarnos a controlar la pandemia en nuestra sociedad y en nuestras ciudades de Córdoba, ¿no? Doctor, instan a evitar reuniones sociales para este fin de año, ¿es así, no? Todos sabemos que, porque lo hemos vivido y lo hemos visto y lo vemos hoy, cuando estamos viendo la tasa de contagio, cuando llegan los casos positivos y comentan cómo ha sido el contacto, más del 80% de los casos saben exactamente cuál fue el fruto del contagio. Hay muy pocos casos donde no se sabe el nexo, y ese fruto casi siempre son reuniones sociales. Así que bueno, el tema quizás no pase porque se prohíban totalmente las reuniones sociales, sino porque la hagamos al aire libre, con un distanciamiento, aprovechando la época estival, usar el barbijo lo más posible, no beber de la misma copa, son medidas de sentido común, por supuesto, lavarse las manos y usar alcohol, son todas medidas de sentido común, y sobre todo testearse ante el mínimo síntoma, porque hoy, por suerte, tenemos dos cosas: el testeo, que es fácilmente accesible, y tenemos la vacuna. Entonces la gente que esté vacunada con el esquema completo va a tener menos posibilidades de que se contagie, y si se contagia lo va a hacer de una forma muy leve, que es a lo que queremos llegar. O sea, hacer desaparecer el virus no lo vamos a hacer desaparecer fácilmente nosotros. Esto es un proceso biológico, evolutivo, que lleva años muchas veces. Lo que sí vamos a hacer es que esto sea una enfermedad leve en vez de una enfermedad que mata a tanta gente. Doctor, el dato también preocupante para aquellos que no se han vacunado es que la cantidad de internados o que la pasan realmente mal son aquellos que no están vacunados o tienen una sola dosis, ¿no? Exactamente. Mientras más baja sea la tasa de inmunidad, ya sea natural, porque tuvimos al virus, y después reforzada por la vacunación, y mientras más completo sea el esquema de vacunación, más posibilidades es de que el virus simplemente entre en contacto con nosotros y no desarrolle la enfermedad, que es lo que se busca con la vacuna, que eso ya sería un objetivo cumplido, porque que haya 400 infectados, si ninguno de ellos termina en terapia, porque los 400 estamos debidamente inmunizados, bueno, es un objetivo cumplido, porque, vuelvo a decir, la desaparición de que nadie se contagie, bueno, va a llevar muchos años quizás, pero sí que la tasa de contagio no implique que toda esta gente termina hospitalizada e intubada. Hoy los pocos casos que evolucionan muy mal son personas que, más allá de las comorbilidades que pueda tener,
no tiene el esquema de vacunación completo. Son muy pocos los casos con el esquema de vacunación que pueden andar mal. Pudiera haber algunos, pero si sabemos que la mayoría de los que andan mal son los no vacunados, hoy digamos, la instancia de vacunarse pasa a ser imprescindible. Doctor, ¿cómo califica el pase sanitario? Para nosotros ya desde nosotros llevamos meses reunidos con las autoridades de salud, con las autoridades universitarias, autoridades municipales de distintos municipios, donde venimos exigiendo de que se exija la vacunación completa. Nos parece un desatino que todo el sistema sanitario tenga que estar puesto a disposición de unas pocas personas que no se quieren vacunar. Y es más, yo le preguntaría al común de la gente si ellos están dispuestos a volverse a recluir, a parar sus actividades económicas, sus actividades sociales, etcétera, por un pequeño grupo de gente que no se quiere vacunar. En ese caso, para nosotros lo indispensable es que podamos circular los que estamos vacunados y los que no se quieren vacunar, que tienen su derecho, por supuesto. Yo no creo que haya que obligarlos ni llevarlos a la rastra, sino simplemente que no compartan los lugares cerrados, los restaurantes, los lugares de esparcimiento, las actividades sociales de todos aquellos que sí hemos querido acceder a la vacuna. Pensaba hasta en una recalificación del pase sanitario dentro de algunas semanas, algunos meses, respecto a la tercera dosis, ¿no? Por el avance de estas variantes que hay en el mundo. ¿Cómo está la aplicación de la tercera dosis en Córdoba, doctor? Bueno, la tercera dosis se empezó citando a gente que es la gente más susceptible, que habían pasado más de 6 meses desde su vacunación, y después nosotros, el personal médico, también fuimos invitados a vacunarnos y hemos concurrido tanto los adultos mayores como los personal de salud en general, de las instituciones médicas, hospitalarias, privadas, etcétera. Hemos concurrido masivamente y realmente con algunos efectos leves, locales sobre la vacunación. O sea, no hay descritos casos de reacciones severas prácticamente ya con la tercera dosis y con cualquiera de las distintos tipos de asociaciones que se han hecho. Así que yo creo que se avanza muy bien, aunque me parece que lo ideal antes de ya estar haciendo elucubraciones de terceras o posteriores dosis es que la poca gente que queda sin vacunarse por miedo, temor, etcétera, completen por lo menos el esquema básico de 2 dosis. Es más importante lograr que mucha gente tenga 2 dosis a que una poca cantidad tenga 3. Nosotros tenemos una gran mayoría con una dosis y los que faltan entre la primera y la segunda dosis, por haber tenido alguna reacción, etcétera, deben concurrir a su médico o al médico que conozca del tema de vacunación a explicarle qué les ha pasado para que él les lo habilite a colocarse la segunda dosis. Pero hoy, si tuviéramos a todo el mundo con 2 dosis, ya sería bastante importante. Después, bueno, si se puede tener una tercera dosis, va a ser mejor todavía. Doctor, ¿Córdoba sigue los protocolos nacionales para respecto a los viajeros que ingresan desde el exterior? Bueno, el protocolo no lo puede aplicar cada provincia por los separados. O sea que en este momento solamente los viajeros que vienen de estos lugares, digamos, donde se ha detectado el origen de la cepa, esta Omicron, son los que están más restringidos, aunque nosotros sabemos que en Córdoba, por ejemplo, los ingresos de las cepas lo hicieron a través de otros viajeros de otros destinos, como Estados Unidos, como Europa. El virus viaja tan rápido, más rápido todavía de lo que nos podemos suponer. O sea que el ingreso de gente del exterior que cuando llegue tiene que repetir el estudio del test, es imprescindible para que no sigamos trayendo el virus desde afuera, aunque ya sabemos que el virus está entre nosotros y circulando en este momento bastante más frecuente que lo que teníamos hace un mes más o menos. Es muy interesante lo que decía al comienzo, doctor, respecto a los testeos, porque pareciera en algunos casos que la pandemia se ha ido y lejos de eso está en un rebrote muy fuerte en todo el mundo. Testearse ante el mínimo síntoma, ¿no?
Sí, lo ideal es testearse ante el mínimo síntoma. De todos modos, la sugerencia clara, sobre todo, es testearse antes de participar de una fiesta masiva, en un evento masivo, y quizás después de eso, si uno después va a tener que compartir ambientes cerrados con su familia. Los otros datos que son muy importantes de tener en cuenta, porque eso lo podemos hacer fácilmente, porque por ahí convencernos de los testeos antes, después, la gente que era reacia va a seguir siendo reacia a esto, ¿no? Pero si, por ejemplo, usted participa de un evento, de una fiesta de trabajo, donde hay 200 personas, los días siguientes, si tienen que estar en contacto con un adulto mayor, con sus padres, sus tíos, etcétera, extremar las medidas de distanciamiento y de uso de barbijo y de uso de alcohol. Eso no es muy difícil. Y eso es más que suficiente para que si una persona que también puede estar inmunizada, todo, participó en una fiesta, a la vez no lleve después el virus a donde es más riesgoso, ¿no? Está el adulto mayor, donde está la gente que tiene otras enfermedades. Entonces eso nos tiene que como entrar un poco en la cabeza. Somos nosotros el vector que debemos cuidarnos para no contagiar a otros. Entonces, si hemos estado en algún evento, etcétera, mucho cuidado a partir de ahí, los siguientes 3 a 5 días, con el contacto con nuestros familiares, nuestro grupo íntimo, etcétera. Con eso vamos a tener un grado de protección familiar, por lo menos, que al menos proteja a los que están más cerca nuestro. Doctor Andrés de León, muchas gracias por el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta gracias, luego. Doctor. Saludos.